Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos de qué tiene que comer un pitbull. Teniendo presente que la raza pitbull es muy activa y además tiene un cuerpo muy desarrollado, debemos alimentar a nuestro American Pitbull Terrier con productos ricos en proteínas de alta calidad. Existe la falsa leyenda urbana de que el exceso de proteínas puede ser malo para un perro, cuando en realidad el exceso de proteínas se elimina mediante el excremento, no habiendo ningún estudio relevante que indique que puede ser perjudicial. Evitar el exceso de hidratos de carbono, como los que ofrecen los cereales y las legumbres, así como el exceso de grasas. Podemos optar por alimentar a nuestro pitbull con alimentos naturales, con comida casera o darle de comer productos prefabricados conocidos como piensos y balanceados. Sin lugar a dudas, la comida natural es siempre la más recomendable. La importancia de la calidad de las proteínas. Si optamos por comida prefabricada, debemos tener en cuenta la calidad de proteínas que aporta este pienso o balanceado. Las proteínas vegetales apenas son útiles para perro, por lo que si la alimentación elegida contiene demasiados vegetales, ni será tan buena como piensas. Debemos buscar productos que contengan una gran cantidad de carnes y pescado o pescado. Además es recomendable que uses productos deshidratados o frescos, evitando las harinas, subproductos y derivados. ¿Cuánta cantidad y cuántas veces debe comer? Dependiendo mucho de cuál sea su peso y de qué tipo de alimentación le estemos dando, las cantidades irán variando y mucho. Algunos piensos balanceados son muy ricos en calorías y recomiendan una cantidad menor a la medida, en comparación con otras marcas. Para un perro pitbull de unos 40 kilos de peso y mucha actividad, algunas buenas empresas recomiendan una ración diaria de unos 400 gramos, mientras que otras oscilan entre los 300 y los 600. La cantidad de comida siempre debe ser la que observemos en las recomendaciones del fabricante, usando obviamente el sentido común. Si nuestro perro adelgaza, darle un poco más y si engorda, un poco menos. La cantidad de veces es muy personal, partiendo siempre de que el pitbull es adulto de 2 a 3 veces al día. Comida casera para un pitbull terrier. Aquí nos metemos en un terreno lleno de personas a favor y en contra. Encontramos diversas opiniones sobre el uso de la alimentación natural para perros, también conocida como dieta BART para perros. No es una dieta en sí, es decir, no es un alimento para que el perro adelgace, simplemente es el nombre que recibe esta forma de alimentar a un pitbull con comida fresca natural. Consiste en dar de comer a nuestro perro productos frescos como carnes, vegetales, frutas, huesos, etc. En algunos casos hay quien cocina un poco la carne, pero siempre sin huesos. Los huesos siempre deben darse frescos, no cocinados. Hay quien piensa que alimentando un pitbull con carne fresca, este se volverá más agresivo y violento con animales, personas y otras mascotas, pero es algo totalmente falso. Nada tiene que ver la alimentación con la agresividad. Y eso es todo amigos y amigas del canal, espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias.